común. Siempre digo que cuesta mucho en medicina manejar bien lo que es frecuente y de todos los días. Eso vale, por ejemplo, para el tema cefalea y eso vale, por ejemplo, para el tema diarrea. Es un tema común de todos los días y ustedes tienen que saber manejar bien. La diarrea aguda, la Organización Mundial de la Salud la define como la producción de 3 o más deposiciones de consistencia disminuida o de consistencia líquida en 24 horas. O al menos una sola deposición, pero que tenga moco, sangre o pus. O sea que si se trata, ustedes saben que cuando hay moco, sangre o pus es una disentería. O sea que si se trata de una disentería no necesitamos que haya 3 deposiciones. Aunque haya una con moco, sangre o pus, ya decimos es una disentería, es una diarrea aguda disenteria. ¿Cuáles son las causas de la diarrea aguda? Bueno, tenemos las toxinfecciones alimentarias, a las cuales le vamos a dedicar un capítulo, las disenterías, las diarreas asociadas al HIV, las diarreas producidas por antibióticos y por Clostridium difficile, también le vamos a destinar todo un capítulo. Las diarreas secundarias a fármacos. Acá tenemos abajo un listado de fármacos que pueden producir diarrea. Tenemos los antibióticos, por supuesto los laxantes, los proquinéticos, por ejemplo el mosapride, las prostaglandinas, los antiácidos que contienen magnesio, digital, los diuréticos, la colchicina, la tiroxina, la quinidina, el propanolol, el ácido queno-desoxicólico, la colestiramina. Como ven, hay un montón de fármacos que pueden producir diarrea y hay que hacer una muy buena anamnesis de qué fármacos toma el paciente a ver si su diarrea está en relación con alguno de esos fármacos. Después tenemos las diarreas virales, el virus Norwalk, el rotavirus, el adenovirus, los enterovirus. Las diarreas virales, podemos decir, son más comunes en primavera y en verano. En general afectan en forma secuencial a todos los miembros de la familia. Es muy común que empiece con los nenes que se agarran la diarrea en el jardín o en el colegio y se acompañan de un cuadro gripal. Es una diarrea con cuadro gripal. Tiene una característica, pueden tener fiebre, pero duran pocos días, es autolimitada y mejora con la aspirina. Se cree que mejora por la aspirina porque las prostaglandinas tendrían algo que ver en su producción. Después tenemos la diarrea del viajero. La diarrea del viajero ocurre cuando cambiamos nuestra residencia, cuando nos vamos de vacaciones y cambia las características de los alimentos que consumimos y las características del agua potable que consumimos. La mayoría de estas diarreas son diarreas autolimitadas y solamente requieren tratamiento sintomático. Pero hay que tener cuidado porque hay algunas zonas del mundo donde el agua es de dudosa calidad. Y entonces vos te podés agarrar una infección digestiva por consumir agua contaminada. En ese caso, se lo puede tratar con ciprofloxacina,
1.500 miligramos por día durante una semana. Sería uno de los casos en los cuales se usa antibióticos en una diarrea. Después tenemos diarreas agudas producidas por parásitos. Acá tenemos las giardias, los criptosporidios y sobre todo las amebas. Puede haber diarrea aguda producida por hongos, por ejemplo la cándida y el histoplasma. Se ha descrito un síndrome del intestino del paciente homosexual, donde el hecho de tener relaciones anales influye en la contaminación con determinados gérmenes y pueden tener determinadas diarreas agudas peculiares. Diarrea por radiaciones en el intestino. La falsa diarrea del fecaloma, esto ya lo explicamos cuando dimos la clase de fecaloma. El primer episodio de una diarrea crónica, porque uno cuando tiene una diarrea no sabe si esa diarrea es en realidad una diarrea crónica, porque para llegar a ser diarrea crónica se tiene que mantener la diarrea a lo largo de más de 3 semanas. Las intoxicaciones con metales pesados, por ejemplo mercurio, el alcoholismo puede cursar con diarrea aguda y el cólera. ¿Qué es el cólera? Bueno, el cólera es una diarrea producida por el Clostridium, por el Vibrio colérico, el Vibrio colérico. Es una diarrea donde el paciente puede tener hasta 20 deposiciones líquidas por día. La materia fecal tiene un olor dulce, parece agua de arroz. Y el problema es que pierden tanta cantidad de líquido que el paciente muere deshidratado, hipovolémico, en shock. Puede tener acidosis metabólica por la pérdida de bicarbonato y puede tener grave hipopotasemia. El cólera ocurre en los campos de refugiados, en las guerras, en las catástrofes naturales, los terremotos, las inundaciones. El germen se erradica con doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas durante 7 días. Pero lo más importante es el aporte hídrico abundante, intravenoso, con buen aporte de sodio, buen aporte de potasio y buen aporte de bicarbonato. Muy bien. Vamos a hablar ahora de cómo se presenta clínicamente una diarrea aguda. Bueno, el paciente, además de las deposiciones, ya dijimos, va a tener dolor abdominal, es un dolor abdominal tipo cólico, o sea, son dolores que van y que vienen, eso es un dolor tipo cólico. Los ruidos hidroaéreos pueden estar aumentados, a veces están tan aumentados que se escuchan sin el estetoscopio. El tránsito intestinal está acelerado, el abdomen está distendido por acumulación de gas. Está abierto, amor, A pero creo que veces necesitas... hay un micrófono abierto, por favor. Decíamos que hay una acumulación de gas, esa acumulación de gas produce distensión abdominal, a veces los gases se eliminan en forma explosiva y se habla de diarreas explosivas. Es muy común que tengan fiebre, sobre todo las diarreas infecciosas y las toxinfecciones alimentarias. Siempre hay que preguntar si la diarrea se acompaña de moco, sangre o pus. Moco, sangre o pus, eso debe ser interrogado en todos los casos para diagnosticar una disentería. Cuando la diarrea se acompaña de vómitos, decimos que el paciente tiene una gastroenteritis. El problema de los vómitos es que los vómitos dificultan la hidratación oral,
Entonces van a necesitar medicación para que rápidamente se frenen los vómitos, o si no, el paciente va a tener que ser hidratado por vía intravenosa. Hay que buscar en todo paciente con diarrea signos de deshidratación. La forma más fácil es métanse el dedo dentro de la boca, tóquense el carrillo. Usted el dedo lo saca húmedo. Usted lo saca húmedo porque está bien hidratado. Si usted el dedo lo saca seco, es que el paciente está deshidratado. ¿Mm? También hay que tomarle la presión al paciente con diarrea, porque si ha perdido una gran cantidad de líquido, puede estar hipovolémico y eso le puede producir hipotensión y le puede producir hipotensión ortostática. Y esa puede ser una indicación de internación. Usted tiene un paciente con diarrea aguda y le toma la presión y tiene 7,4 de presión. Si usted lo deja en la casa y el paciente sigue con deposiciones, se puede chocar. Entonces usted lo va a tener que internar para hidratar y subirle la presión arterial. Hay 4 complicaciones de la diarrea: la deshidratación, la hipovolemia y el shock hipovolémico, la sepsis, si es una diarrea infecciosa, la acidosis metabólica con un anion gap normal. Esto se produce por la pérdida de bicarbonato por la diarrea, y la hipopotasemia, porque la materia fecal tiene determinados niveles de potasio y al perder mucho líquido por materia fecal, el paciente entra en hipopotasemia. ¿Cuándo se interna una diarrea aguda? Bueno, toda diarrea que tiene shock debe ser internada. No, eso no lo va a dudar nadie. Toda diarrea con hipovolemia severa, con hipotensión arterial importante o hipotensión ortostática debe ser internada. Todo paciente que con diarrea aguda que impresione séptico porque sea una diarrea infecciosa debe ser internado. Todo paciente anciano con diarrea severa debe ser internado. Todo paciente inmunodeprimido con diarrea aguda debe ser internado. Y toda diarrea que no puede ser hidratada oralmente debe ser internada. Esto lo tienen que saber muy bien, se los voy a preguntar, se los voy a tomar. ¿Qué hacemos con una diarrea cuando se interna? O sea, cuando el paciente con diarrea se interna, la internación nos permite hacer una metodología de estudio para tratar de determinar la causa de la diarrea. Para eso se hace el examen macro y microscópico de la materia fecal. Un hallazgo muy importante es la detección de leucocitos en la materia fecal. Cuando en la diarrea usted encuentra que hay leucocitos en la materia fecal, eso está indicando que es una diarrea bacteriana, en general una disentería. El examen en fresco con microscopía de campo oscuro permite detectar los vibriones y también permiten detectar a veces ciertos parásitos. El coprocultivo permite hacer los diagnósticos de disentería y rescatar el germen que lo está produciendo. El examen parasitológico de materia fecal, donde usted va a buscar parásitos y va a buscar huevos o quistes de los parásitos. La rectosigmoidoscopía. La rectosigmoidoscopía, algunas de estas diarreas producen lo que se llama una colitis. Colitis es una inflamación del colon. Se puede ver úlceras necróticas en la shigelosis. También se pueden ver ulceraciones por amebiasis o por enfermedad de Crohn. Si se ve una mucosa muy friable, eso es una sospecha de una colitis ulcerosa.
Se pueden ver pseudomembranas si es una colitis pseudomembranosa. Y se pueden ver úlceras, sobre todo de amebas. Los gases en sangre, para descartar que haya acidosis metabólica con anion gap normal, suele haber hipernatremia y suele haber hiperosmolaridad. Por supuesto, el laboratorio para el dosaje de potasio, dosaje de potasio en el laboratorio. Y finalmente, solicitar la serología para HIV si hay algo que nos hace sospechar que el paciente puede ser HIV positivo. ¿Cómo se trata la diarrea aguda? Bueno, hay tres aspectos fundamentales. Por un lado, la reposición de líquidos. Por otro lado, la dieta. Y por el otro lado, la farmacología. ¿Cómo se manejan los líquidos? Bueno, si el paciente puede tomar por boca y no tiene vómitos, debe ser hidratado por boca. Se puede hidratar con una solución de Ringer lactato y si no, se puede crear una solución parecida al Ringer lactato con agua destilada, sodio, bicarbonato y cloruro de potasio. Los pacientes deben recibir 100 mililitros por kilo cada 4 a 6 horas. Si el paciente está en shock, por supuesto, la reposición será básicamente intravenosa. Se venden en el comercio sales de rehidratación oral. Esas sales de rehidratación tienen las concentraciones adecuadas de electrolitos. En una deshidratación moderada se requiere entre 50 a 75 mililitros por kilogramo de peso del paciente. También se puede utilizar para la hidratación agua de arroz. Agua de arroz es agua donde se echa el arroz, se sacan los granitos del arroz y el paciente toma el agua que queda del hervor del arroz. Por supuesto, si el paciente tiene vómitos, se intenta el control con metoclopramida, con Reliberam. Si sigue con vómitos y no se puede hidratar por vía oral, bueno, va a haber que ponerle una hidratación intravenosa. El paciente se puede estar muriendo con la diarrea, pero yo le aseguro que lo que le va a preguntar al paciente siempre es ¿qué puedo comer? A pesar de que se está muriendo con la diarrea aguda, la gente quiere saber qué puede comer. El primer día de la diarrea, lo conveniente es que el paciente tenga una dieta líquida. Dieta líquida es agua, té, caldo. Los días sucesivos, si el paciente ya tolera la alimentación oral, no tiene vómitos, se recurre a una dieta que se llama dieta astringente. La dieta astringente incluye en el desayuno y la merienda té cargado con galletitas de agua con mermelada de membrillo. En el almuerzo y en la cena, pollo hervido sin piel o pollo asado o carne bien asada con arroz blanco, con queso rallado y una manzana asada de postre. No tiene que comer ni frutas ni verduras crudas. Esa dieta se mantiene mientras dura la diarrea. Cuando se controló la diarrea, se pasa lentamente a la dieta habitual. Bueno, ¿hasta acá quieren hacer alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Se entendió? ¿Cómo estamos? Sí, doctor, le quiero hacer una consulta. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Muy bien. Cuando habla de diarrea disentérica, Sí. ¿se trata con algún antibiótico empírico o hay que esperar el... No, en general en adultos Sí,
Todas las diarreas disentéricas se tratan con ciprofloxacin. Ahora vamos a ver. Perdón. Ahora vamos a hablar del capítulo de disentería. Es más complicado en los chicos, porque en los chicos no se puede usar ciprofloxacin, porque le trae problemas en los tendones y en el crecimiento. Entonces, en los chicos es más enquilombado, porque ahí hay que usar el antibiótico dependiendo del bicho que tenga. Pero en adultos, usted le da ciproflox y le mata prácticamente todos los bichos. ¿Ese tipo de diarrea siempre es interno o solamente en los casos que hay hipovolemia o shock? En general, si hay disenterías internas. Si hay disentería acá. Por la cipro es de vía endovenosa, ¿no? La cipro. Y el tratamiento intravenoso. Está bien. Bueno, ¿qué medicaciones podemos usar para la diarrea aguda? Una medicación muy barata es el carbón activado. Se llama así. Usted va a la farmacia y le dice, dame pastilla de carbón activado. El carbón activado tiene propiedades antidiarreicas, antiflatulentas y es muy absorbente del gas. Además absorbe toda sustancia tóxica ingerida. La dosis en general se le dan 2 pastillas juntas al comienzo de la diarrea y luego se le da una pastilla cada vez que tenga diarrea. 2 juntas al comienzo y una pastilla cada vez que tenga diarrea hasta que la diarrea se corte. Ese es el carbón activado, que se pide así, carbón activado. Después tenemos los derivados del bismuto, los compuestos de bismuto. En el comercio se habla de la crema de bismuto. Crema de bismuto, se pide así, crema de bismuto. Los derivados del bismuto se usaban en la India hace más de 2000 años para tratar la diarrea. O sea que son drogas históricas para tratar la diarrea. El bismuto evita la colonización y la adherencia de las bacterias al epitelio intestinal. Tendría acciones bacteriostáticas y bactericidas. También inactiva las enterotoxinas y podría tener cierta actividad antisecretoria. Inhibe el crecimiento de muchos de los gérmenes como Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Campylobacter y el Bacteroides fragilis. Matan a las bacterias interfiriendo con la síntesis de ATP de la bacteria. Son drogas muy seguras, no se absorben, solamente tiñen la materia fecal de color negro. Esto hay que avisárselo al paciente para que no se asuste el paciente y no piensa que tenga melena. Y tiene una sola contraindicación. No se puede usar la crema de bismuto si el paciente tiene insuficiencia renal, porque puede provocar una encefalopatía por bismuto. Se absorbe en cantidades mínimas, pero si el paciente tiene insuficiencia renal, no se excreta y entonces puede dar encefalopatía por bismuto. La tercera droga que se usa mucho es el Saccharomyces boulardii. El Saccharomyces boulardii nombre comercial es el Floratil. Vienen comprimidos de 200 miligramos y en sobres para diluir de 250 miligramos. El Saccharomyces boulardii es un hongo. Es un hongo que se ha encontrado en la India. Y también en la India se usa para el control de las diarreas hace como 1000 años. Se toman 250 miligramos 2 veces por día. Produce una acción antiinflamatoria en la mucosa intestinal, disminuye el óxido nítrico y las linfoquinas en la mucosa intestinal, modula la migración de los linfocitos, estimula la producción de inmunoglobulina A, estimula la migración de neutrófilos y monocitos,
restaura las disacaridasas del ribete en cepillo, inhibe la pérdida de agua y la secreción de cloro, disminuye la adhesividad de las bacterias, neutraliza las toxinas. Es la única medicación que se ha probado como preventiva en la diarrea por antibióticos, en la diarrea por Clostridium difficile y en la diarrea del viajero. Tiene una sola contraindicación, no se puede usar en pacientes inmunodeprimidos y no se puede usar en pacientes en estado crítico con catéteres centrales porque el hongo puede provocar infecciones en estos pacientes. Bueno, entonces, usted, ¿cómo trata una diarrea aguda? Usted puede, o le doy carbón activado, o le doy crema de bismuto. Crema de bismuto, usted le dice que tome una cucharada de crema de bismuto. Cuando la compra, toma una cucharada y después, cada vez que tiene una deposición diarreica, se toma otra cucharada de crema de bismuto hasta que se controle la diarrea. Y el Floratil, ya dijimos, 250 miligramos, 2 veces por día. Hay otras medicaciones, no las las vamos a nombrar muy por encima porque no se usan tanto. Está el Racecadotril, está la Crospovidona, la berberina es interesante porque también esta es una sustancia que se usa hace más de 3.000 años en el Oriente. Es un derivado de una planta que se llama Berberis aristata. Tienen una actividad antimicrobiana contra shigelas, vibriones, amebas, giardias y Escherichia coli. La dosis es de 400 miligramos por día. Profesor, ¿lo puedo interrumpir un minuto? Sí, el tratamiento es uno u otro, no todos. Exacto. Claro. No todos. O sea, pero el carbón y el usted bismuto. le da carbón activado. Si le da carbón activado, carbón activado. Si usted prefiere, en vez de carbón activado, darle crema de bismuto, le da crema de bismuto. Si en vez de crema de bismuto le quiere dar Floratil, le da Floratil. Pero el tratamiento es uno solo, no es 3, es uno. Con uno es suficiente. Las suspensiones de silicato de aluminio y silicato de aluminio y magnesio, lo que se llama latapulgita, acá en la Argentina prácticamente no se usan. Entonces las saqué del lugar que tenían y las puse en un lugar más secundario porque la verdad que no se usa nada. Acá lo que se usa es carbón activado, bismuto o Floratil. Esas 3 cosas. ¿Se le puede dar anticolinérgicos y antiflatulentos en la diarrea? El problema es el siguiente. ¿Qué sería darle anticolinérgicos? Anticolinérgicos sería darle buscapina, sertal, paratropina. ¿Qué efecto tienen estas drogas? Paralizan el tránsito intestinal. Al paralizar el tránsito intestinal, el paciente va a dejar de tener dolor abdominal. ¿Cuál es el problema? El problema es que si la diarrea es tóxica y usted le frena el tránsito, usted lo único que está haciendo es que el tóxico actúe durante más tiempo sobre la pared del intestino. Entonces, lo ideal es no usar estas medicaciones en los pacientes con diarrea. El factor AG es la simeticona. Se puede dar 2 comprimidos juntos de simeticona. El efecto que tiene es rompe las burbujas de gas en burbujas de gas más pequeñas y entonces facilita la eliminación de los gases y disminuye la distensión. También se puede usar el té de manzanilla. El té de manzanilla tiene una importante actividad
¿Qué pasa con el paciente que a pesar de todo esto sigue con diarrea? Bueno, en ese caso se puede llegar a usar opiáceos antidiarreicos. La droga que se usa es la loperamida, el nombre comercial es el Regulane o el Suprasec. Vienen en comprimidos de 2 miligramos. Actúan sobre el receptor de opiáceos tipo mu. ¿Qué es lo que hacen los opiáceos? Frenan la motilidad intestinal y frenan la secreción intestinal. Además tienen cierto efecto bloqueante de los canales de calcio, lo que enlentece la motilidad digestiva. ¿Cuál es el problema que tienen? Bueno, el problema que tienen es el mismo que los anticolinérgicos. El hecho de que si es una diarrea por toxinas y usted le frena la motilidad, usted hace que las toxinas permanezcan en el intestino más tiempo y provoquen más daño. Entonces, estas medicaciones usted las podría usar si usted está seguro que no es una diarrea por toxina. ¿Usamos antibióticos en las diarreas agudas? Solo en el 5% de los casos se usan antibióticos en las diarreas. Solo en el 5% de los casos. ¿Cuándo? En las disenterías que usamos ciprofloxacina y en el cólera que usamos doxiciclina. Con esto terminamos lo de diarrea aguda. Después acá dice otras drogas que pueden ser usadas, eso después si ustedes quieren lo leen. Pero lo más importante, terminamos acá, diarrea aguda. Vamos ahora a hablar de las disenterías. Las disenterías son cuadros de diarreas infecciosas con mucosangripus en materia fecal. El paciente suele tener tenesmo, sensación de dolorimiento en la zona rectal en la evacuación y defecación dolorosa. Se producen por gérmenes invasivos que invaden la mucosa del colon. Son colitis infecciosas invasivas. O sea, la definición de una disentería es una colitis infecciosa invasiva de la pared del colon. Esa sería la definición. ¿Cuáles son las causas de disentería? Bueno, hay causas comunes. Las causas comunes son la Salmonella typhi, otras salmonelas, la Shigella, el Campylobacter jejuni, la Yersinia enterocolítica, las amebas, el Balantidium coli, el Vibrión parahemolítico y el Vibrión vulnificus, la Escherichia coli enteroinvasiva, la Escherichia coli enterohemorrágica. Esas son las causas usuales de disentería. Después hay causas raras. Las causas raras son la esquistosomiasis, la triquinosis, la brucelosis y el bacilo espirilar. En estas diarreas, la clave es encontrar leucocitos en la materia fecal. Si hay leucocitos en materia fecal, es una diarrea infecciosa invasiva. Se le va a pedir el examen de materia fecal, el parasitológico y el coprocultivo. Con el sigmoidoscopio se pueden ver las lesiones, en general se ven ulceraciones por amebas o ulceraciones por Shigella. Vamos a hablar un poquito de cada una. Empecemos con la fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea es producida por la Salmonella typhi. El paciente tiene fiebre, cefalea,
25% de los casos tienen epistasis, o sea, sangrado nasal. La mitad cursa con constipación, con un hilio, y la mitad cursa con diarrea. Pueden tener tos y conjuntivitis. Lo que caracteriza el cuadro es la presencia de una encefalopatía. Es una encefalopatía en más o en menos, o sea, con obnubilación, confusión o con excitación, pero que aparece muy rápido. Ni bien empieza el cuadro, empieza la encefalopatía. Por eso se llama tifoidea, porque recuerda al tifus. El tifus es una enfermedad producida por rickettsias que producía una importante encefalopatía. Entonces por eso se llama fiebre tifoidea, fiebre parecida al tifus, porque produce rápidamente encefalopatía. Ustedes saben que cada grado que aumenta la temperatura aumentan 15 latidos cardíacos. Bueno, esa regla se rompe en la fiebre tifoidea. En la fiebre tifoidea hay una bradicardia relativa. O sea, el paciente tiene 39 grados, pero no aumenta a 30 latidos cardíacos. Tiene una bradicardia relativa con respecto a la fiebre que tiene. Tiene más fiebre que taquicardia, sería un poco la expresión. Pueden aparecer pápulas rosadas en el tórax, eso se llama rociola tífica. Pueden tener faringitis y pueden tener esplenomegalia. La vía de contaminación es una vía fecal oral. Hay 600.000 muertes por año en el mundo. El periodo de incubación es de 7 a 14 días. Las bacterias proliferan en las placas de Peyer del intestino y se diseminan por vía linfática o por vía hemática. El abdomen está distendido. Cuando usted toca el abdomen, siente que hay líquido adentro de las asas intestinales. Eso, las veces que diagnostiqué una tifoidea, siempre estaba eso. Usted cuando le toca el abdomen siente que al mover las asas, siente líquido adentro de las asas. Eso es algo bastante típico. Tienen 6 a 8 deposiciones diarias verdosas. Pueden tener hepatoesplenomegalia. Y a partir de la tercera semana pueden tener complicaciones, hemorragia digestiva baja, se puede perforar el intestino, pueden tener neumonía, plaquetopenia, abscesos, puede tener endocarditis, colecistitis y se pueden morir por sepsis. Los hemocultivos son positivos en el 85% de los casos. La materia fecal es positiva en el 50% de los casos. Hay una prueba que es la prueba de Vidal o reacción de Vidal. Hay un título mayor de 1 en 320 para el antígeno O y 1 en 640 para el antígeno H. La prueba de Vidal se positiviza a partir de la segunda semana. Puede haber leucopenia con eosinopenia. Está aumentada la fosfatasa alcalina, las transaminasas y la bilirrubina. En orina puede haber proteinuria, piuria y cilindros. Y el 5% puede tener un infiltrado pulmonar en la placa de tórax. Se tratan con ciprofloxacina, 1,5 gramos por día. Segunda opción, se puede usar ceftriaxona, 1 gramo cada 8. Se puede usar acitromicina, trimetoprima sulfa y cloranfenicol. Hay una vacuna. La vacuna se la aplica solamente a aquellos viajeros que viajan a zonas donde hay mucho riesgo de fiebre tifoidea. La shigella
La Shigella es muy grave porque la mayoría elabora una potente toxina, que es la toxina de Shiga. Es una toxina que es tóxica para el intestino y también para el sistema nervioso. Hay destrucción del epitelio del colon, con pérdida de proteínas por las zonas del intestino denudados, puede haber hilio. A nivel del sistema nervioso central puede haber meningitis y convulsiones. Y un 10% cuando se curan pueden desarrollar artritis. Una complicación grave es el síndrome urémico y hemolítico. Se la trata con ciprofloxa, ampicilina o trimetoprima sulfa. La Escherichia coli enteroinvasiva y la Escherichia coli enterohemorrágica. La enterohemorrágica es la que se complica con el síndrome urémico y hemolítico. Eso ustedes ya lo deben haber estudiado en microbiología. El Campylobacter jejuni puede dar una diarrea acuosa o disentería. Tiene una característica, se complica con Guillain-Barré y puede producir artritis reactiva. Las amebas es la entamoeba histolítica. Tienen altas tasas los países que tienen contaminación del agua, sobre todo México, Colombia y Chile. Se transmite por vía fecal oral, produce una diarrea invasiva con heces sanguinolentas, con ulceraciones colónicas, y a partir del colon después se coloniza el hígado, produciendo un absceso amebiano hepático. Se diagnostica por el parasitológico o con la serología. La serología para la amebiasis tarda 2 semanas en positivizarse. Se lo trata con paramomicina o iodoquinol y si hay afectación hepática se le agrega metronidazol. Evalantidium coli afecta a ilion terminal, colon y puede producir apendicitis. Se trata con tetraciclinas y se contagia por comer carne de cerdo contaminada. El vibrión parahemolítico y el bulníficos es por ingesta de pescados o mariscos poco cocidos, produce disentería, se trata con tetraciclinas. El bulníficus puede ocurrir por ingesta de ostras crudas. Un bicho interesante es la Yersinia. Se contrae por agua o alimentos contaminados, prolifera en el ilion terminal, produce una adenitis mesentérica en la fosa ilíaca derecha que simula una apendicitis. Produce disentería, puede dar artritis reactiva y eritema nodoso. Los pacientes inmunosuprimidos pueden complicarse con abscesos de hígado y de vaso. Se trata con ciprofloxa, ceftriaxona o cloranfenicol. Los casos más graves se tratan con doxiciclina con un aminoglucósido. Entonces hemos pasado por todas las disenterías. Yo le puedo preguntar, nómbreme al menos 6 causas de disentería y explíqueme 3 de ellas. Si usted me explica fiebre tifoidea, Shigella, Yersinia. Vamos a la toxinfección alimentaria. La toxinfección alimentaria se produce porque usted come un alimento que está contaminado con una bacteria, pero es una bacteria que fabrica una toxina.
Lo que a usted lo enferma es la toxina, no la bacteria. La toxina. Se calcula que hay 76 millones de casos por año y que produce 5.000 muertes por año en todo el mundo. Puede haber solo vómitos, solo diarrea, a veces hay vómitos y diarrea, a veces hay dolor abdominal, vómitos y diarrea, a veces hay compromiso neurológico, compromiso respiratorio. Un dato muy importante es si varias personas fueron a comer, varias personas están intoxicadas. Entonces, cuando usted dice, fuimos a comer y estoy con una diarrea terrible, y usted llama a su amiga y su amiga le dice, yo estoy igual, y llama a la otra y dice, yo estoy igual, eso es una toxinfección alimentaria. ¿Mm? Y es útil conservar y llevar al laboratorio el alimento contaminado porque se puede analizar el alimento y sacar el bicho que tiene. Estas toxinfecciones alimentarias se pueden prevenir, para eso hay que lavar muy bien los alimentos, lavado de manos de las personas que preparan los alimentos, normas de higiene en la preparación de los alimentos, mantenimiento de la cadena de frío en los alimentos. ¿Cuáles son las principales? El Staphylococcus aureus. Son estafilococos productores de toxina. En general contaminan leche, cremas y helados. Tienen vómitos con fiebre muy alta y diarrea. Dura 24 a 36 horas y desaparece. El tratamiento es sintomático. Sintomático quiere decir que lo va a tratar con bismuto, o lo va a tratar con carbón activado, o lo va a tratar con cloratina. El Bacillus cereus contamina con frecuencia el arroz. Tiene dos toxinas, una que produce vómitos y otra que produce dolor abdominal y diarrea. Dura menos de 24 horas y el tratamiento es sintomático. El Clostridium perfringens contamina carnes y salsas. Si usted la carne la deja sin meter en la heladera, la deja arriba de la mesada sin meter en la heladera, se puede contaminar con Clostridium perfringens y hacer una diarrea toxinfecciosa. Tiene un periodo de incubación de 7 a 15 horas. En general no tiene vómitos ni náuseas y solamente requiere tratamiento sintomático. Las salmonelas, hay salmonelas separadas de la Salmonella typhi, como la Typhimurium, la Cholera suis. Estas contaminan huevos y mayonesas. Huevos y mayonesas. Es la típica toxinfección alimentaria por comer canapés o comer sándwiches de miga con huevo o con mayonesa. Tienen vómitos, cefalea y una diarrea que puede ser parecida a la de cólera o parecida a la de la disentería y puede durar de una semana a varias semanas. El tratamiento es sintomático. El vibrio vulnífico aparece después de la ingesta de mariscos crudos y ostras, cursa con diarrea, hipotensión y shock, y puede matar a los pacientes que son hepatópatas y alcohólicos. La Escherichia coli serotipo 0157H7 contamina carnes y verduras, puede producir síndrome urémico y hemolítico. Después tenemos el cuadro más grave, que es el botulismo. El botulismo es producida por una toxina del Clostridium botulinicum. Es una toxina neurotóxica que inhibe la liberación de acetilcolina.
El periodo de incubación es de 6 horas a 8 días. Suelen ser latas en mal estado o conservas caseras. El paciente tiene una parálisis descendente y simétrica que comienza en los pares craneanos, asociada a náuseas, vómitos y dolor abdominal. Va a tener diplopía, disartria, disfagia, fotofobia, visión borrosa, y luego empieza debilidad motora de la cabeza, del cuello, de los miembros superiores, y cuando llega al diafragma se muere. Es al revés del Guillain-Barré, este va de arriba para abajo, no va de abajo para arriba, este va de arriba para abajo. El tratamiento hay que derivarlo inmediatamente al Hospital Muñiz. En el Hospital Muñiz tienen la antitoxina. Hay 3 antitoxinas, anti-A, anti-B y anti-E. Se le da por vía intravenosa la antitoxina durante 3 a 5 días. Y se le da penicilina para matar a los clostridios. Bueno, con esto terminamos lo de toxinfecciones alimentarias. Vamos a hablar un poquito de la diarrea del HIV positivo. Capítulo 12. Hay muchas causas de diarrea en el paciente que es HIV positivo. Tenemos diarrea provocada por la medicación que se usa para tratar al HIV. Eso es una causa. Después tenemos diarrea por Isospora belli. El Isospora belli es un protozoo. Se contagia por alimentos o aguas contaminados y se puede transmitir por vía sexual en personas que practican sexo oral anal. Es muy grave en los inmunocomprometidos, es más frecuente en zonas tropicales y subtropicales. Es una diarrea crónica, prolongada, una diarrea grave. Las deposiciones son ricas en eosinófilos y tienen eosinofilia. Pueden perder hasta 15 kilos de peso. Se lo diagnostica con parasitológico de materia fecal, pero hay que hacerle muchos parasitológicos porque la liberación de los ooquistes es intermitente. También se puede pedir un PCR para Isospora belli. Tratamiento, primera elección, trimetoprima sulfa, 21 días. Segunda elección, ciprofloxacina. Después tenemos los criptosporidios. El criptosporidio es un protozoo intracelular. Puede producir diarrea acuosa en los pacientes inmunocompetentes, pero en los inmunocomprometidos puede producir una diarrea crónica severa que puede llevar a la muerte. Es una diarrea con mala absorción, puede afectar la vesícula y la vía biliar, tienen náuseas, anorexia, malestar general, dolor cólico, febrícula. Los leucocitos en materia fecal son negativos, el paciente pierde mucha cantidad de peso, puede aumentar la fosfatasa alcalina, se puede hacer ELISA en materia fecal, se puede hacer biopsia intestinal y se puede hacer identificación al microscopio óptico en la materia fecal, tiñéndolo con hematoxilina iosina o con Giemsa. Se lo trata con paramomicina, 500 miligramos cada 8 horas.
segunda elección la citromicina o el letrasunil, pero la respuesta al tratamiento es muy pobre. Estos se mueren porque no responden muy bien al tratamiento. En general se mueren. Después están los microsporidios. Son también organismos intracelulares que forman esporas. Produce mala absorción, cursa con náuseas, dolor abdominal y fiebre. Puede dar infección cerebral, endocarditis y miositis. Se detecta por la detección de las esporas en materia fecal o en los tejidos. Se trata con albendazol. Se puede usar la fumagilina y la nitazolamida. Raro los microsporidios, es raro de detectarlos, no es fácil detectar qué tipo tiene microsporidio. Profesor, ¿y Sí. no daña los tejidos tipo gangrena o tipo que haya que hacerle un No, reemplazo de tejidos? Nada de eso está. no, nada de eso. Lo que produce es una diarrea crónica con mala absorción, que el tipo sigue con diarrea, sigue con diarrea, sigue con diarrea, pierde 10 kilos, pierde 15 kilos, pierde 20 kilos, se desnutre, se infecta y se murió. Vos le tenés que tratar el HIV. Si vos le tratás el HIV, mejora el estado inmunológico y sus propios leucocitos muchas veces le curan la diarrea. Entonces le das el tratamiento para la diarrea, pero te tenés que dar el tratamiento para el HIV, si no, no va ni para atrás ni para adelante. Te digo porque los primeros casos que nosotros veíamos cuando no había tratamiento del HIV, se nos morían. Se nos morían y muchos sin diagnóstico, no sabíamos qué había tenido. Nosotros decíamos, ¿qué pasa? Este tipo se cagaba muriendo, como dice la gente, se cagó muriendo o se cagaba muriendo, porque el tipo diarrea, 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 todos los días, pérdida de peso, pérdida de peso, pérdida de peso. Llegaba un momento que estaba emanciado, desnutrido, se agarraba una neumonía y se moría. Te digo porque lo vi esto, lo vi personalmente. El citomegalovirus puede producir ulceraciones colónicas. Se puede complicar con perforación intestinal, con peritonitis. Este sí puede dar colitis necrotizante y megacolon tóxico. Se ven pacientes HIV positivos, trasplantados, pacientes con neoplasias, malnutridos, alcohólicos, pacientes en hemodiálisis y que toman corticoides o inmunosupresores. En general se lo trata con ganciclovir intravenoso o foscarnet intravenoso. Después tenemos la histoplasmosis, que puede dar también cuadros diarreicos por histoplasmosis. El Mycobacterium avium. Se pueden agarrar Clostridium difficile. Pueden tener disenterías. Pueden tener compromiso por linfoma intestinal o por sarcoma de Kaposi. Ustedes saben que el sarcoma de Kaposi es un tumor relacionado con el herpes tipo 6, que se ve en los pacientes HIV. El déficit crónico de zinc, y se ha descrito una enteropatía propia del virus HIV que solamente responde a la medicación antirretroviral. Así que esas son todas las causas de diarrea aguda o crónica que tienen los pacientes con HIV. Y en estos casos, les vuelvo a decir, es fundamental hacer el diagnóstico de que tiene el HIV, tratarle el HIV y tratarle la causa de la diarrea. Si usted no le trata el HIV, no se va a curar. Si no le trata el HIV, no se va a curar. Bueno, con esto creo que dimos todo. Parece que no nos olvidamos de nada.
Diarrea aguda es un tema que yo pregunto mucho. Pregunto mucho en los escritos, pregunto mucho en los orales y pregunto mucho en los finales. Usted dirá, pero doctor, me toma diarrea, pudiéndome tomar infarto, pudiéndome tomar, no sé, insuficiencia cardíaca. Está bien, pero diarreas, todos los médicos vemos diarreas. Es un cuadro demasiado común, usted lo tiene que saber bien, porque es una cosa de todos los días. A ver, usted está estudiando, ¿no es cierto? Hoy a la noche su vecina le toca el timbre. Le dice, ay, vos que estás estudiando medicina, mira, vos sabés que estoy con una diarrea que me agarró. Bueno, y usted tiene que saber lo que va a hacer. Usted le tiene que tomar la presión, ver si tiene buena hidratación, si no tiene vómitos. Usted le va a indicar la crema de bismuto o el floratil o el carbón activado. Usted tiene que saber manejar bien esto. Usted tiene que manejar bien esto. El año pasado mi hermana se agarra una diarrea terrible, ha ido al baño como 10 veces en el día, entonces va a la guardia de un sanatorio muy prestigioso, la atiende un médico y le dice, sí, tiene una diarrea, y no le da nada, no le da ningún tratamiento. Le digo, pues estás loco, ¿cómo no te va a dar un tratamiento? ¿Qué vas a hacer? Te deja que vos sigas con la diarrea hasta que reviente. ¿Cómo puede ser? Le digo, andate a la farmacia, comprate crema de bismuto. Se compró la crema de bismuto, empezó a tomar la crema de bismuto, paró la diarrea. Entonces, hay que saber esto, porque esto es de todos los días. Yo no quiero que usted haga agua en una cosa que es de todos los días. Esto lo tiene que manejar bien. Esto no es un tema sofisticado, un tema que dice, no lo voy a ver en mi vida, voy a ver un caso de esto. No, no, esto lo va a ver todo el tiempo. Y todos hacemos ambulancia. Entonces, todos hacemos ambulancia. Usted, me pasó una vez, llego a la casa de una chica, 20 años, 3 de la mañana. Me dice la madre, está con diarrea, fue 7 veces al baño. Le tomo la presión, 70-30. Señora, se tiene que internar. Pero ¿cómo lo va a internar? Tiene 20 años, tiene una diarrea. Sí, señora, pero tiene 70-30 de presión. Si yo la dejo en su casa y la chica sigue con la diarrea, se choca y se muere. Entonces, esta es indicación clara de que se tiene que internar. La internamos, la hidratamos, le tratamos la diarrea y a los 2 días se fue a la casa. Nadie murió por estar internado 24 horas al pedo. Nadie murió por estar 24 horas internado al pedo. Ahora, si yo la dejo en la casa, la chica sigue con diarrea, sigue con diarrea, sigue con diarrea, tenía 7,4 de presión. Me sigue bajando y se chocó. Entonces, hay que saber bien lo que uno tiene que hacer en cada uno de estos casos. ¿Entiende? No es cuestión. Uno dice, bueno, es una piba, tiene 20 años, una diarrea, es una boludez. No, no, no. Tomale la presión. Tomale la presión, porque te podés llevar un chasco. Lo mismo, usted llega a la casa, el paciente tiene 85 años, la hija te dice, no, está con una diarrea, el abuelo, terrible. Hay que internarlo, tiene 85 años, lo vas a dejar en la casa con diarrea para que se deshidrate y se muera deshidratado el viejo. Lo tenés que internar. No, mire, su papá tiene muchos años, esto es riesgoso en una persona tan añosa, lo vamos a internar, lo vamos a hidratar. Cuando esté controlada la diarrea, vuelve a su casa. Usted tiene que tenerlo claro. Tiene que tenerlo claro, no puede dudar, ¿entiende? O usted va a ver un paciente, entonces está con una diarrea, pero le dicen, sí, es un paciente que tiene un trasplante hepático. Se interna, es un inmunodeprimido, está tomando inmunosupresores, se interna. No hay que dudar, no sé si soy claro a lo que yo voy. Les digo porque les va a pasar a usted. Usted llega con la ambulancia a las 3 de la mañana, cagada de sueño, y se encuentra con esto. Sí, mi papá está con diarrea, ya fue 8 veces al baño
Ajá, ¿y su papá sufre de algo? Sí, tiene un trasplante hepático, toma inmunosupresores. Está. No me diga más nada, se interna. Usted lo tiene que tener claro, las indicaciones bien claras. No dudar, no dudar. Bueno, espero que se los graben estas cosas, porque a mí no hay cosa que me da más rabia que no manejen bien lo que es de todos los días. Eso lo tiene usted que manejar con mucha solidez, porque es de todos los días. Un tipo viene con cefalea, usted tiene que saber manejar una cefalea. ¿Mm? Bueno, muy bien. No sé si quieren preguntar algo, si no, dejamos acá. Doc, una cosita, entonces estaría contraindicado administrar en una diarrea algún medicamento para fortalecer la flora intestinal, porque podemos favorecer a que la bacteria siga quedándose mucho más tiempo, o En general, no es necesario. Si vos te referís a los reconstituyentes de la flora, que se sí, llama reconstituyente de la flora, sí. para lo único que sirve eso es para cuando vos tomás antibióticos. Ah. O sea, para Es tratar un efecto adverso del antibiótico. Exactamente, porque el antibiótico te barre la flora intestinal. Eh, Entonces vos, tomando yogur o tomando reconstituyente de la flora, reconstruir la flora que el antibiótico te barrió. Esa es la única indicación de tomar reconstituyente de la flora. No lo di ahora porque vamos a dar una clase que es diarrea la semana que viene. Vamos a dar diarrea por Clostridium difficile en el primer Zoom. Entonces, por eso no lo di, porque es un tema que se relaciona con diarrea por antibióticos. ¿Está? Muy amable. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? La fiebre tifoidea es muy engañosa. Yo tuve 4 o 5 casos de fiebre tifoidea. Siempre me costó diagnosticarla, no es fácil, pero usted tiene que recordar, un tipo que tiene fiebre, distensión abdominal, cuando le palpe el abdomen las asas se mueven con llenas de líquido, el paciente está con frecuencia alta, pero no tan alta en relación a la fiebre que tiene un rash en el tórax, una rociola típica en el tórax, cefalea, epistasis y sobre todo el trastorno del sensorio. Trastorno del sensorio, muy importante trastorno del sensorio desde el comienzo del cuadro. Es un cuadro difícil y si usted no le hace el diagnóstico empiezan las complicaciones, se perfora, se muere por hemorragia digestiva, o sea, no es una cosa tan sencilla la fiebre tifoidea. Bueno, dejamos hoy, la semana que viene vamos a dar Clostridium difficile, la primera clase, y la segunda clase, ilio. Que ilio es un tema bastante largo, nos va a llevar bastante tiempo porque es un tema largo. Bueno, muy bien. Buen fin de semana, Doc. Hasta luego. Buen fin, nos vemos. Gracias, profe, hasta luego.